que su asesinato, más que político, es fruto de su posición contra el narcotráfico. Para tener una visión y una evaluación más cercana de los hechos, conversaremos con el periodista ecuatoriano Aurelio Dávila. Pues recordemos que estas elecciones en Ecuador son temporales, son adelantadas, porque el gobierno del presidente Lazo ejecutó la muerte cruzada. A Fernando Villavicencio es por las denuncias de él en contra de la corrupción, en contra de los manejos tibios del Estado, del gobierno. Se metió contra un peso pesado en el tema del narcotráfico que maneja carteles. Como la causa principal del asesinato a Fernando Villavicencio son sus denuncias contra la corrupción y el narcotráfico. De Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. ¿Cuál sería el motivo? No era el favorito en ese momento. A ver, analicémoslo políticamente primero. Fernando Villavicencio para mí peleaba el tercer lugar. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue realmente una persona desafiante, denunciando la corrupción y el narcotráfico. Se consideraba un duro que no temía las amenazas que en varias ocasiones le hicieron contra su persona y contra su familia. Fernando Villavicencio fue un periodista que fue conformando su carrera política en base a denuncias de corrupción contra el expresidente Rafael Correa, quien hoy se encuentra en el exilio luego de ser condenado a 8 años por sobornos en el periodo 2012-2016. Lamentablemente, sus propuestas no calaban del todo en el electorado ecuatoriano. Estaba entre el cuarto y quinto puesto en los sondeos para las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto. Elecciones estas que fueron el resultado de la decisión del presidente actual, Guillermo Lasso, de aplicar aquella figura constitucional denominada muerte cruzada, donde se desintegraba la asamblea y el presidente gobernaba por decreto o gobierna por decreto, pero con la obligación, eso sí, de convocar a elecciones durante los siguientes 90 días. Y precisamente esos 90 días se cumplen el próximo domingo de este mes de agosto. Los resultados de estas elecciones solo permitirán al presidente y a los nuevos miembros del Parlamento a ejercer sus funciones por lo que resta del periodo constitucional de este gobierno, es decir, hasta el 2025. No son unas elecciones para un periodo constitucional de 4 años, y por lo cual no las consideramos de gran trascendencia como para que ocurriera el asesinato de un candidato como lo era Fernando Villavicencio. Además, hasta el momento, quien supuestamente liderea las encuestas es Lucía González, la candidata del expresidente Rafael Correa. Entre las propuestas de Villavicencio estaba la de construir una cárcel de altísima seguridad para encerrar a los delincuentes más peligrosos. Estaba también la idea de militarizar los puertos para controlar el tráfico de drogas y la creación, además, de una unidad antimafia que, con apoyo extranjero, perseguiría a narcotraficantes, secuestradores y todo tipo de estructura criminal. Pero estas últimas razones, o por estas últimas razones, es que se considera que su asesinato, más que político, es fruto de su posición contra el narcotráfico. Y para tener una visión y una evaluación más cercana de los hechos, hoy conversaremos con el periodista ecuatoriano Aurelio Dávila, quien gentilmente, y vía nuestro hermano Pedro Díaz, nos concedió esta conversación y análisis sobre la muerte de Fernando Villavicencio. Doña Luisa González, con todo el pueblo chorero en mi corazón. ¡Viva Chore, carajo! Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco
Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. ¿Qué tal, JM? A toda la gente de República Dominicana, un abrazo gigante. Quito, el país, amaneció conmocionado, amaneció sin un norte, amaneció con muchas sorpresas, porque un candidato presidencial que tenía ciertas opciones de llegar al balotaje o a la segunda vuelta y que su fuerte, su conocimiento se hizo en la persecución política que sufrió él por sus denuncias, principalmente al gobierno de Rafael Correa, tuvo mucho eco y es así que Fernando Villavicencio continuaba con sus denuncias, sobre todo en el área petrolera. Recordemos que Ecuador es un país petrolero, que nuestra economía se basa mucho en el petróleo, en la explotación y venta del petróleo. Fernando aducía siempre que en el gobierno de Correa se entregó el petróleo a empresarios chinos con un tremendo sobreprecio, ¿no? Entonces, todas estas denuncias fue que poco a poco Fernando vaya metiéndose en temas de corrupción, algo lamentablemente ya típico casi en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica. Los gobiernos están inmiscuidos en esto. Y el día de ayer, sicarios, se han detenido ya 6 personas, hay un fallecido, tomaron el camino más fácil, ¿no? El atajo más fácil de matar al denunciólogo y dejar que el país siga como sea, y que siga con miedo el país, ¿no? Con miedo, con temor, con ganas de botar la toalla, de cerrar la ANFOR, como decimos aquí, e irse, porque el país ha estado conmocionado los últimos, después de la pandemia, digamos. Ok, Aurelio, pero hay algo que a nosotros nos llama la atención. Primero, él no era un candidato puntero, aunque estaba dentro de los 4 o 5 principales, es decir, iba a quedar en un segundo o tercer lugar, lo más cercano que quedaba era en un segundo lugar. Y veo que quien está hasta este momento liderando las encuestas o la preferencia es precisamente un grupo de Correa. ¿Cuál sería el motivo? Especulando uno, tratando de buscar una razón de asesinar a este candidato que estaba dentro de en cuarto o quinto lugar de preferencia. No era el favorito en ese momento. A ver, analicémoslo políticamente primero. Fernando Villavicencio para mí peleaba el tercer lugar, ¿sí? Okay. Y recordemos que en el Ecuador el sistema de elecciones es que en la primera vuelta, si el candidato que está primero no supera el 40%, hay una segunda vuelta, como llaman en Argentina un balotaje. Aquí en Santo Domingo, bueno, en la República Dominicana, es el 50% más 1. Y se va a la aquí de 40% siempre y cuando saque el 10% de diferencia al segundo. Ah, perfecto. ¿Ya? Ok. Entonces, si bien Fernando Villavicencio, yo le daba poco chance a que él llegue a la segunda vuelta, pues recordemos que estas elecciones en Ecuador son temporales, son adelantadas, porque el gobierno del presidente Lasso ejecutó la muerte cruzada. Entonces, de qué año y medio tenemos nuevamente elecciones para elegir ahora sí a un presidente por 4 años. El presidente que gobierne Ecuador lo hará únicamente por año y medio. Exacto. Entonces, muchos políticos utilizaron estas elecciones para hacerse conocer, para que la gente diga, bueno, la propuesta de Villavicencio fue buena, la de Otto era buena, pero no ganó, de aquí a año y medio votemos por ellos. Si el asesinato a Fernando Villavicencio es por las denuncias de él en contra de la corrupción, en contra de los manejos tibios del Estado, del gobierno, entonces va por ahí, ¿no? También se metió contra un peso pesado en el tema del narcotráfico que maneja carteles como es conocido como Fito, y Fito lo amenazó. Entonces una serie de cosas que la causa principal del asesinato a Fernando Villavicencio son sus denuncias contra la corrupción y el narcotráfico. De Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome
a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Sí, se mostraba realmente muy provocativo, ¿no? En sus declaraciones públicas con respecto a Correa y con la seguridad que él se sentía de la protección del pueblo. No era partidario de usar ningún chaleco de protección, sobre todo en una situación como está viviendo en este momento Ecuador. Pero aún así, realmente, como que no era la figura, no era el blanco principal para unas elecciones que precisamente como tú señalas, solamente es para gobernar durante un año y meses que resta de esta gestión. Analizando fríamente las cosas y sin buscar culpables o responsables, Ecuador, igual que la mayoría de países latinoamericanos, está lamentablemente inmiscuido en temas de narcotráfico. Y cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de gente que está ya metida en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la función judicial, en la asamblea, en el ejecutivo. Entonces, las denuncias de Fernando Villavicencio eran contra el narcotráfico y la corrupción. Él hablaba mucho de cómo eran jueces que daban sobreseimientos, daban libertades a gente que estaba acusada de esto. En esas denuncias. Y el objetivo de por qué Fernando Villavicencio, yo tengo mi lectura muy personal, meternos miedo. Ok. Contra el que denuncia, a que denuncia lo matamos. Entonces tú no No. denuncies. Y además, eliminando un candidato presidencial, también conllevaría eso a que la población pues se reserve un poquitito al momento de ir el día 20, que son las elecciones ya en este mes de agosto. Correcto, el próximo domingo son las elecciones, entonces mato a una figura pública, a un candidato presidencial, a una persona que estaba luchando contra la corrupción. ¿Y qué mensaje mando? Los autores, mando el mensaje del miedo. Señores, quédense calladitos, no hagan problemas, déjenos vivir, déjenos hacer nuestro negocio, que si tú te pones a denunciar, sea corrupción o sea narcotráfico, vamos por ti. Es un mensaje muy claro el que manda eso, ¿no? Entonces, si me dices políticamente, yo tampoco le encuentro una razón de la política, ¿no? Si no era un candidato ganador, no era triunfador, entonces más es una figura pública, un denunciólogo, por así llamarlo, que estaba de candidato a la presidencia y que eso va a tener repercusión mundial como así lo tiene. Tú me estás llamando de Santo Domingo, allá en Centroamérica, en el Caribe, a una noticia aquí en el Ecuador. Es porque tuvo una repercusión mundial. Estamos viviendo lo que pasó en Colombia en los 80 y México. Matar a un candidato a la presidencia para mandar ese mensaje de poder que tienen estas bandas criminales, ¿no? Los más importantes de este país en manos de Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa y Jorge Glass a compañías extranjeras bajo contratos de prestación de servicios. Contratos que usted dijo que plantearía renegociar apenas asuma la presidencia. Exactamente. ¿Para qué va a entregar entonces a la Fiscalía la investigación? Porque hay acciones, hay un presunto delito de peculado y asociación ilícita. La evidencia en los 21 contratos. La evidencia que voy a presentar es tan grave que ya el colega periodista Arturo Torres reveló videos entre Jorge Glass y el exdirector de hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar. Con respecto a las elecciones, veo que continuará la fecha pactada para el día 20. No se van a suspender en este momento. ¿Cómo está el panorama? ¿Todavía sigue favoreciendo a la candidata de Correa? A ver, no hay argumento legal o constitucional para suspender las elecciones, no se estipula eso, inclusive la lista de Fernando Villavicencio en la papeleta va a continuar con él, con la foto de él. En estos días, en estas horas, su partido político nombrará quién es el reemplazante y la gente votará por esa persona que el partido lo delegue. Entonces no hay argumento legal para suspender las elecciones. ¿Qué tal la candidata vicepresidencial de él? Es poco conocida, era una persona más técnica, relacionada mucho al tema ambiental, que también es una lucha que tienen las nuevas generaciones, proteger mucho el medio ambiente. Recordemos que en estas elecciones del próximo domingo hay una consulta popular para ver si
la mayoría se autoriza o no se autoriza a que se siga explotando un pozo en una reserva natural, que es el Yasuní. Entonces, la vicepresidenta de Fernando Villavicencio es una mujer ligada mucho al tema ambiental, porque aquí en el Ecuador está vigente la normativa que los binomios presidenciales tienen que ser con alternabilidad de género. Es un hombre presidente y una mujer vicepresidente o viceversa. Y también la norma dice que ella no asume automáticamente el puesto para presidente, no. Hay que nombrar un nuevo reemplazante para el puesto de presidente donde estaba Fernando Villavicencio. Nos imaginamos que eso lo hace la organización política, lo tendrá que hacer en estos días, ¿no? En estos días ya se han mencionado 2 o 3 nombres por ahí de gente que estaba trabajando con Fernando Villavicencio, pero obviamente son puros rumores y especulaciones que se manejan en el ámbito de las redes sociales. Mira, sin ser un sociólogo a profundidad, aquí en República Dominicana sucede algo, un fenómeno muy singular. Por ejemplo, de ocurrir un caso como ese, que gracias a Dios no tenemos registrado ningún hecho de esta magnitud en las últimas décadas. Pero de ocurrir así, generalmente el pueblo se vuelca hacia la víctima y entonces podría tener una reacción favorable a la candidatura, sea quien sea, a la candidatura del partido que recibió esa baja de un candidato presidencial en este caso. ¿Podría ocurrir lo mismo ahora en Ecuador, que la población se vuelque a apoyar a este partido con este nuevo candidato? Digamos de JM que aquí las elecciones están fragmentadas, ¿no? Digamos que aquí hay 3 posturas, por así llamarlo. Hay el correísmo, que está con Luisa González en primer lugar. Hay un anticorreísmo, que hay 3 o 4 candidatos que promueven eso. Y una tercera línea, que es un tema ambientalista con Yacu Pérez, que maneja el tema de indígenas, todo eso, el agua y tanta cosa. Mi lectura es que la gente va a votar o sea, la gente va a darle el voto al mayor anticorreísta que siga en la pelea, ¿sí? Para que, aquí hay mucha especulación, se menciona que atrás del crimen de Alvarado está toda esa estructura de Rafael Correa. Entonces dice, bueno, para que no vuelva el correísmo acá al país, votaremos por el que está segundo. Ya dicen, te detesto, Correa, por hacerme votar por otro, porque como le mataste a Fernando Villavicencio, yo voy a votar, que era mi candidato, yo voy a votar por el segundo, que es el segundo opcionado, que sería Otto, el ex vicepresidente de Lenín Moreno. Es un panorama poco claro, no ha pasado ni 40, ni 24 horas del asesinato, no sabe quién va a ir de candidato de Fernando Villavicencio, puede influir eso si pone ahí la agrupación a otro luchador, a otra persona que lo enfrentó a Correa, podría darse lo que tú dices, ¿no? Que la gente vote con el sentimiento, que le dé el pésame a Fernando Villavicencio dándole el voto. Entonces veamos qué sucede. Todo dependerá del nombre del candidato que ponga esta agrupación política. En este sentido, ¿cuál sería a este momento, a una semana ya de las elecciones, quién está en segundo lugar de preferencia en el electorado ecuatoriano? Se especula que el segundo lugar está actual, bueno, hasta ayer estaba Otto Solosnoger, el anterior vicepresidente, peleaba ese lugar con Yacu Pérez, que es el tema ambientalista, el tema indígena, y en un cuarto lugar medio cercano estaba Fernando Villavicencio. Es lo que dicen las encuestas, que también ya tienen poca credibilidad porque se difunden una serie de encuestas y no sabe cuál creerse. Pero yo sí creo que la lucha estaba entre Otto, Yacu y más abajito Fernando Villavicencio. Hubo una agrupación, bueno, unos personajes se hicieron pasar por una agrupación local como responsable de la muerte de Villavicencio. Esa agrupación luego aparece desmintiendo ser responsable de la muerte de este precandidato. ¿A qué tú crees? ¿Qué pudo haber motivado a esas personas a decir que fueron los lobos los que mataron a Villavicencio? Lo mismo, o sea, primero digamos que fue un video falso, que es unas tomas de una agrupación mexicana que hicieron pasar como que fuera en Ecuador, pusieron audios ahí y diciendo que ellos son responsables, inclusive amenazando a otro candidato. Generar pánico, lo único que hay ahorita es generar pánico. El mundo actual vive mucho de las redes sociales,
se contrasta poco la información, entonces sale el dato eso en redes sociales, ya damos como un hecho y tantas circunstancias. Para mí es los mismos autores intelectuales del asesinato los que generan esto para seguir creando el pánico en la población ecuatoriana. Ustedes, mafiosos que contaminan los contenedores de exportación de este país. Ustedes que sirven al narcotráfico, que perjudican a la historia de este país. A ustedes, contaminadores, se les acabó el tiempo. Me llama la atención que aún así la organización que desmiente, y evidentemente debemos de creer que ellos no fueron los responsables, porque lo hacen, incluso hay una fotografía donde salen algunos de ellos en camisetas y eso. Pero veo como que es una organización hasta reconocida socialmente, hasta reconocida por la población y las autoridades. Ajá. Son llamadas pandillas, son grupos al margen de la ley que la inmensa mayoría opera desde la cárcel de Guayaquil, desde la penitenciaría, que están ahí, que manejan las cárceles, los lobos, los tiguerones, los latiquín, son diferentes grupos que están en busca del poder, ¿no? De ser la pandilla o el grupo armado más fuerte del país. Todo esto a raíz de que hace 2 años le asesinaron en Manta a Rafinha, que era justamente el capo de los capos de aquí en cuanto a pandillas. Asesinado la cabeza, hay 3 o 4 fracciones o fragmentaciones de ellos que cada cual busca tener el poder, tener la voz, generar el caos, generar el miedo y ver quién es el que manda aquí en el tema de seguridad del país. El país lamentablemente desde hace algún tiempo, no desde este gobierno ni el anterior, desde hace algún tiempo por varias razones, principalmente por la pobreza y por la desigualdad, está entregado a estos organizaciones criminales. Es más fácil para ellos ganarse 3.000
A ver, lo que sucede es que en Ecuador en el 2009, el entonces presidente Rafael Correa llamó a una asamblea para aprobar una nueva constitución. Una nueva constitución que depende de la óptica que tú le des, fue muy benévola con los delincuentes. Si tú quieres verlo de otra manera, fue muy pro derechos humanos, como quieras tú llamarlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el día de mañana se conoce quién asesinó a Fernando Villavicencio. Yo no puedo poner que fue Juan Pérez, tengo que poner fue Juan P, porque no me permite a mí que mientras no tenga sentencia, no puedo difundirlo, tengo que taparle la cara, Ni no puedo imagen, difundir sus imágenes, no identificarlo. no identificarlo. Entonces, es muy benévola por exceso de derechos humanos. Entonces, yo sí soy un convencido que más allá de las personas que lleguen al poder, el país, y como es común en Latinoamérica nuevamente, o algo común, el problema está en la Constitución, en las leyes, en lo que ampara la Constitución, ¿no? Entonces, son cosas que si llega un presidente tendrá que tener un liderazgo fuerte y grande para cambiar nuevamente por 22ª ocasión la Constitución del Ecuador y hacer una Constitución que sea media más equilibrada, más justa. Rafael Correa, cuando ganó su constitución, dijo que tendremos una constitución para 300 años. Y hace poco tiempo, cuando su candidata decía que si llega a la presidencia, lo primero que hará será llamar a una asamblea para formar otra constitución, o sea, una constitución a medida del líder de turno. Bueno, ya nosotros hemos vivido procesos similares con varios gobiernos que hemos tenido, donde la constitución ha sido arreglada, pero ya con intereses más políticos desde el punto de vista de reelección y todo eso. Y sí se parece la situación de Ecuador en el caso del Código de Procedimiento, Código Procesal de la República Dominicana, que le da muchas garantías o muchos derechos precisamente a los delincuentes. Aurelio, queremos agradecer precisamente tu participación acá en nuestro programa. Gracias por esta panorámica y esperamos un futuro mucho más promisorio para Ecuador. Gracias, JM, y para los que somos creyentes, que Papito Dios nos cuide, ¿no? Nos cuide, nos proteja y nos ilumine el próximo domingo para elegir dignatarios que nos permitan volver a la paz, que hoy por hoy es lo que más queremos los ecuatorianos. Un abrazo a ese bello país del Caribe. Ustedes, mafiosos que contaminan los contenedores de exportación de este país. Ustedes que sirven al narcotráfico, que perjudican a la historia de este país. A ustedes, contaminadores, se les acabó el tiempo. La mafia política, porque es la mafia política financiada por los narcos. Yo no les tengo miedo, que vengan nomás. Lo único que pueden hacer es matarme. Y con eso liberamos un pueblo entero. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella. Yo me entrego entero a mi pueblo. Fue su oposición a Correa que lo convirtió en una figura reconocida en Ecuador. Villavicencio presentó entonces su candidatura, auspiciado por los movimientos Construye y Gente Buena. Estructuró su campaña alrededor de la lucha contra las mafias y el narcotráfico. Saliendo de un mitin político en un coliseo de una escuela y tras una lluvia de balas, Fernando Villavicencio fue asesinado, recibiendo 3 disparos en la cabeza en un lugar relativamente tranquilo. Es la 4ª figura pública asesinada en este periodo electoral. El presidente Lasso designó una comisión especial para la investigación y reiteró que el llamado a elecciones para el próximo domingo 20 de agosto se mantiene inalterable. Una vez más, las gracias a nuestro periodista invitado Aurelio Dávila por su participación en nuestro programa Glosa, directamente desde Ecuador. Gracias, Aurelio.